La noche antes de mi boda, escuché a mi prometido reírse con sus amigos, diciendo, ella es solo una opción temporal hasta que aparezca alguien mejor. A la mañana siguiente, mientras él estaba en el altar, entré, pero no para casarme con él. En cambio, tenía una sorpresa que lo hizo caer de rodillas. Nunca planeé convertirme en la novia que humillara a su prometido, no en matrimonio, sino en absoluta devastación. Pero la vida tiene una forma curiosa de reescribir tu historia cuando menos lo esperas. La noche antes de mi boda, el destino me entregó una verdad que nunca pedí, y hoy le devolvería el favor. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si disfrutan estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Comencemos. Harrison Montgomery y yo habíamos estado juntos durante 3 años. Él era todo lo que creía querer: exitoso, encantador y de una familia respetable. Su madre, Diana, se había convertido como mi propia madre, llenando el vacío dejado por el fallecimiento de mis padres. Su hermana, Claire, era la mejor amiga que nunca tuve. Todo era perfecto, o eso creía. La despedida de soltero fue en el Gran Hotel, justo al final de la calle de nuestro ático. No había planeado ir allí esa noche, pero había olvidado darle a Harrison los gemelos de su abuelo, una petición especial de Diana para la ceremonia. El personal del hotel me conocía bien. Harrison y yo habíamos organizado numerosos eventos de caridad allí. Me dirigieron al salón privado sin preguntar. Fue entonces cuando lo escuché, la risa distintiva de Harrison, seguida de palabras que destrozarían mi mundo. Vamos, hombre, no puedes hablar en serio sobre establecerte con Sofía. La voz de su mejor amigo, Blake, se escuchó a través de la puerta parcialmente abierta. ¿Por qué no? Ella es perfecta en teoría, respondió Harrison, con las palabras ligeramente arrastradas. Su fondo fiduciario ayudará a expandir Montgomery Enterprises, y sus conexiones son invaluables. Además, ella está completamente dedicada a mí. Estalló la risa, pero fueron sus siguientes palabras las que helaron mi sangre. De todos modos, ella es solo temporal, hasta que aparezca alguien mejor. Alguien más adecuado para el largo plazo. Me quedé allí, agarrando la caja de terciopelo que contenía los gemelos, mientras todo mi mundo se derrumbaba. 3 años de recuerdos pasaron ante mis ojos, pero ahora estaban contaminados con una nueva perspectiva. Las llamadas de negocios nocturnas, las cancelaciones inesperadas, las formas sutiles en que manipulaba mis decisiones. Todo tenía sentido. Pero no lloré. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Regresé a casa y abrí mi computadora portátil. Como socia comercial de Harrison, tenía acceso a todo: correos electrónicos, registros financieros, información de clientes. Durante horas, reuní suficiente evidencia para destruir no solo su corazón, sino todo su mundo cuidadosamente construido. La mañana de la boda llegó con una serenidad inquietante. Mis manos no temblaban mientras me maquillaba, un marcado contraste con la temblorosa emoción que había imaginado sentir en este día. La evidencia que había reunido estaba escondida en un sobre de color crema, guardado de forma segura en mi suite nupcial. Diana irrumpió en la habitación, con los ojos brillantes de orgullo maternal. Sofía, querida, las flores acaban de llegar y son absolutamente perfectas. Levantó mi ramo de peonías blancas y rosas ruborizadas, sin saber que pronto se convertiría en un arma en lugar de un símbolo de amor. Mientras mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor como elegantes mariposas con sus vestidos color champán, capté el reflejo de Claire en el espejo. La hermana de Harrison estaba detrás de mí, ajustando mi velo con tanta ternura que mi determinación casi flaqueó. Casi. No puedo creer que mi hermano haya tenido tanta suerte, susurró Claire, apretando mis hombros. Le vas a quitar el aliento. Si tan solo supieras cuánta razón tienes, pensé, manteniendo mi sonrisa practicada. La siguiente hora pasó en un borrón de laca para el cabello, toques de lápiz labial y brindis con champán. No pude obligarme a beber. Cada sonido de mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, no por los nervios previos a la boda, sino por la anticipación de lo que vendría. Mi investigador privado había prometido confirmaciones finales para el mediodía. A las 11:43 de la mañana, llegó el mensaje de texto: evidencia adicional asegurada. El reportero está en posición. Me excusé para ir al baño, con el teléfono agarrado en mis manos temblorosas. Las capturas de pantalla confirmaron todo: las cuentas en el extranjero de Harrison, los fondos desviados de la empresa, y lo más condenatorio, los correos electrónicos a su amante en los que discutían sus planes posteriores a la luna de miel. La misma amante que,
irónicamente, formaba parte de la junta directiva de su empresa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «Sofía, el coordinador dice que tenemos 30 minutos», gritó Claire. «Ya casi termino», respondí, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Me miré por última vez en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma persona que había pasado la mañana de ayer escribiendo sus votos con lágrimas de alegría. Esta mujer llevaba su vestido de novia como una armadura, su lápiz labial rojo como pintura de guerra. Cuando salí, Diana me llevó a un lado. «Quiero que tengas esto», dijo, abrochándome un delicado collar de perlas alrededor del cuello. Ha estado en la familia Montgomery durante generaciones. La abuela de Harrison lo usó el día de su boda. Las perlas se sentían como hielo contra mi piel, otra reliquia familiar que se convertiría en parte del daño colateral de este día. «Gracias, Diana», susurré, abrazándola con fuerza. «Quiero que recuerdes que pase lo que pase hoy. Has sido más madre para mí de lo que jamás podría haber esperado». Me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, apareció el organizador de bodas, con los auriculares puestos y el portapapeles en la mano. «Todos a sus puestos. Los invitados están sentados y el novio está en el altar». Mis damas de honor se alinearon, su emoción palpable. Claire me besó en la mejilla antes de tomar su lugar al frente de la fila. Esperé hasta que todos se fueron antes de recuperar el sobre de su escondite y deslizarlo en un bolsillo discreto cosido en mi vestido. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellos, dejándome sola en el vestíbulo. A través de la pesada madera, podía escuchar a cuarteto de cuerdas tocar el canon de Pachelbel, la misma canción que Harrison y yo habíamos elegido juntos un domingo lluvioso hace meses. Mi teléfono vibró por última vez, reportero y fotógrafo en posición. Todos los socios comerciales presentes. Contacto policial en espera. Eliminé el mensaje y guardé el teléfono. La coordinadora de bodas apareció a mi lado, radiante de alegría profesional. «¿Lista, señorita Grant?» Pensé en el momento en que conocí a Harrison en esa gala benéfica, como su sonrisa había iluminado la habitación. Pensé en nuestro primer beso bajo la lluvia, la forma en que me propuso matrimonio bajo las estrellas en la Toscana, todos los sueños que habíamos compartido. Luego pensé en su risa cruel anoche, los años de mentiras, el engaño cuidadosamente orquestado. Las puertas de la iglesia se abrieron. La marcha nupcial comenzó a sonar y 200 invitados se pusieron de pie. Al final del pasillo, Harrison estaba de pie, alto y guapo con su smoking, radiante con un encanto practicado. No tenía idea de que en menos de 5 minutos, esa sonrisa se rompería, junto con su reputación, su negocio y su mundo cuidadosamente construido. Di mi primer paso hacia adelante, agarrando mi ramo. El peso del sobre contra mi muslo me recordó mi propósito. Esta no era una marcha nupcial, era una cuenta regresiva para la destrucción. «Sí», le dije a la coordinadora, con la voz todavía envuelta en seda. «Estoy lista». Cada paso por el pasillo trajo destellos de recuerdos, momentos que una vez había atesorado, pero que ahora reconocía como engaños cuidadosamente elaborados. Los suaves susurros de hermosa novia de los invitados se sentían como amargas ironías contra mi piel. La sonrisa de Harrison se ensanchó a medida que me acercaba, su confianza inquebrantable, la máscara perfecta de un hombre que pensaba que había engañado a todos. A 3 pasos del altar, capté la mirada de Blake en la primera fila. Su sonrisa se desvaneció ligeramente cuando sostuve su mirada, tal vez sintiendo que algo andaba mal en mi expresión. Junto a él estaba sentada Rebecca Matthews, socia comercial de Harrison, con un elegante vestido azul marino que sabía que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, un vestido probablemente comprado con fondos desviados de la empresa. A 2 pasos de distancia, pude ver a Diana secándose los ojos con un pañuelo con monograma. Claire estaba de pie entre mis damas de honor, prácticamente saltando de emoción. Verlas me hizo apretar el corazón, sabiendo que estaban a punto de convertirse en daños colaterales en la caída de Harrison. Un paso final. «Te ves impresionante», susurró Harrison, extendiendo la mano hacia la mía. Di un paso atrás, solo un poco, lo suficiente. El sacerdote abrió la boca para comenzar, pero me volví para mirar a nuestra audiencia. El sobre se sentía pesado contra mi muslo mientras lo alcanzaba, el sonido del sello rompiéndose resonando en el repentino silencio. Antes de comenzar, mi voz se escuchó claramente a través de la iglesia. Me gustaría compartir algunas lecturas, no de la Biblia, sino de los correos electrónicos privados de Harrison a Rebecca Matthews, fechados durante nuestro compromiso. El color se desvaneció del rostro de Harrison cuando saqué el primer documento.
Rebecca se movió incómoda en su asiento, mientras murmullos confusos recorrían la congregación. Mi querida Rebecca, leí, con voz firme. Una vez que la boda asegure la fusión y el fondo fiduciario de Sofía sea accesible, podemos proceder con nuestro plan original. Ella no sospecha nada. Los murmullos se hicieron más fuertes. Harrison dio un paso hacia mí, pero me aparté, sacando más papeles. Pero esperen, ¿hay más? Continué, con una sonrisa afilada. ¿A alguien le gustaría saber sobre las cuentas en el extranjero? O tal vez sobre la contabilidad creativa en Montgomery Enterprises. Tengo copias para todos, incluidos los representantes de la SEC que deberían llegar justo. Las puertas de la iglesia se abrieron en el momento perfecto, revelando a dos agentes trajeados. Harrison se abalanzó sobre los papeles, pero yo había anticipado esto. Dejé que los documentos se dispersaran, viéndolos flotar como copos de nieve tóxicos, cada uno revelando otra capa de su corrupción. Los fotógrafos plantados entre los invitados capturaron cada momento, sus cámaras haciendo clic rápidamente. Sofía, por favor, siseó Harrison, agarrándome del brazo. ¿Podemos hablar de esto? Me liberé, enfrentándolo con toda la fría furia que había acumulado. ¿Hablar? ¿Cómo hablaste de mí en tu despedida de soltero? Solo temporal, ¿no es así? Hasta que aparezca alguien mejor. Su rostro pasó de blanco a gris. En la primera fila, Blake se movió incómodo, evitando la mirada de todos. Confié en ti, continué, mi voz resonando en la ahora silenciosa iglesia. Te amé, pero me viste como nada más que un peldaño, un medio para un fin. Diana se puso de pie, su rostro una máscara de confusión y horror creciente. Harrison, ¿de qué está hablando? Madre, puedo explicarlo. Explica la malversación, interrumpí. El romance, la fusión planeada que habría llevado a la bancarrota a docenas de familias. Por favor, Harrison, explícale a todos exactamente quién eres. Los agentes de la SEC avanzaban ahora, flanqueando el altar. Rebecca ya había salido por una puerta lateral, pero no llegaría lejos. Otro equipo la esperaba afuera. «Lo has arruinado todo», gruñó Harrison, su encantadora fachada finalmente resquebrajándose por completo. Sonreí, extendiendo la mano para quitarme las perlas de la familia Montgomery. No, Harrison, lo hiciste todo tú solo. Solo me aseguro de que todos sepan exactamente con quién están tratando. Los siguientes momentos se disolvieron en caos. Los agentes intervinieron, Claire sollozaba, Diana se quedó helada de incredulidad, y los invitados huían o grababan todo en sus teléfonos. A pesar de todo, mantuve la compostura, viendo cómo el mundo perfecto de Harrison se derrumbaba a su alrededor mientras se lo llevaban esposado. Harrison volvió la vista atrás por última vez. Te amé, a mi manera. Tu manera nunca fue lo suficientemente buena. Me acerqué, manteniendo la voz baja. Considera esto mi regalo de bodas. La verdad, finalmente, sobre el hombre que realmente eres. Me di la vuelta, caminando sola por el pasillo, con la cabeza en alto. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos apagados de Diana, el continuo clic de las cámaras y el creciente zumbido de las conversaciones de asombro. Pero delante de mí estaba la libertad, la justicia y la satisfacción de saber que a veces el karma necesita un poco de ayuda para llegar a tiempo. La luz del sol primaveral golpeó mi rostro cuando abrí las puertas de la iglesia. Una multitud de reporteros esperaba afuera, mi toque final para asegurar que la caída de Harrison fuera completa y pública. Mientras sus preguntas llovían a mi alrededor, sonreí, sabiendo que si bien este no era el final de cuento de hadas con el que alguna vez había soñado, era algo mejor. Era justicia. Las siguientes semanas se desarrollaron como escenas de una película en la que nunca pensé que protagonizaría. Los titulares gritaban, el imperio Montgomery se derrumba y la novia abandonada expone la corrupción corporativa. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de simpatizantes y periodistas, todos ansiosos por escuchar más sobre la novia que derribó a una de las familias más prominentes de la ciudad. Me senté en mi nuevo apartamento con vista a Central Park, un lugar que había elegido específicamente porque Harrison siempre lo había descartado como territorio de nuevos ricos. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mi computadora portátil mostraba las últimas noticias. Harrison y Rebecca habían sido acusados de múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. La evidencia que había reunido había abierto la caja de Pandora de la mala conducta corporativa. Claire llamaba a diario, su voz siempre vacilando entre la ira y la desesperación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntaba. Podría haber ayudado. Pero ambas sabíamos que no podría haberlo hecho.
Su punto ciego para su hermano siempre había sido su mayor debilidad. La reacción de Diana fue la que más me sorprendió. 3 días después de la boda que no fue, apareció en mi puerta, con una caja de terciopelo familiar. Las perlas, dijo, tendiéndolas. Ahora te pertenecen. Diana, no podría. Expusiste la verdad, la interrumpió, su voz firme a pesar de sus ojos enrojecidos. Eso te hace más digna de estas que cualquiera que las haya usado antes. Nos sentamos en mi nuevo sofá, tomando tazas que había comprado esa misma mañana. El silencio entre nosotras era pesado con palabras no dichas. Le fallé, susurró finalmente. En algún momento del camino, debí haberlo hecho. No, tomé su mano. Harrison tomó sus propias decisiones. Le diste todo lo que necesitaba para ser un buen hombre. Él eligió de manera diferente. La investigación de Montgomery Enterprises reveló una corrupción más profunda de lo que nadie había imaginado. El padre de Harrison había sentado las bases años atrás, y Harrison simplemente había perfeccionado el arte del engaño. El colapso de la empresa afectó a cientos de empleados, pero yo también me había preparado para eso. Consejos anónimos habían ayudado a muchos a transferir sus inversiones semanas antes de que estallara el escándalo. Black intentó contactarme una vez, probablemente con la esperanza de salvar su propio pellejo. Su mensaje permaneció sin leer en mi bandeja de entrada, junto con los desesperados intentos de explicación de Harrison. Algunos puentes no valen la pena reconstruirlos. Rebecca se convirtió en testigo del Estado. Por supuesto, ella siempre había sido práctica de esa manera. Su testimonio aseguraría que Harrison pasara una parte significativa de sus mejores años en una institución federal, cambiando sus trajes a medida por ropa de prisión. Los medios me pintaron como una heroína, la novia denunciante que eligió la justicia sobre el amor. No entendían que nunca fue una elección. En el momento en que escuché los verdaderos sentimientos de Harrison, el camino a seguir se volvió claro como el cristal. El amor sin respeto es como una casa construida sobre arena. Está destinada a derrumbarse. Mi propia empresa floreció después. Los clientes apreciaban trabajar con alguien que demostraba principios éticos tan inquebrantables. La ironía no pasó desapercibida para mí. El intento de Harrison de usarme había fracasado espectacularmente, lanzándome a un mayor éxito del que jamás había imaginado. Un mes después de la boda que no fue, recibí una carta de la abuela de Harrison. Su temblorosa letra llenó 3 páginas con recuerdos de su propio matrimonio, de ver crecer a Harrison, y finalmente, su gratitud por evitar que el apellido de la familia se convirtiera en sinónimo de corrupción desenfrenada. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer, escribió. Viste la verdad y te negaste a apartar la mirada. La carta terminaba con una fotografía. El abuelo de Harrison el día de su boda, joven y esperanzado, la misma esperanza que una vez había visto en los ojos de Harrison, la misma esperanza que se había convertido en algo más oscuro cuando nadie miraba. Guardé la foto, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que las apariencias engañan. La sonrisa encantadora que una vez se ganó mi corazón había ocultado una mente calculadora que tramaba mi destrucción. Nunca más dejaría que la máscara de otra persona se convirtiera en mi realidad. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontré caminando por Central Park con más frecuencia. Las hojas cambiantes me recordaron que la transformación, aunque dolorosa, era necesaria para el crecimiento. Cada paso adelante me alejaba de la mujer que casi se había casado con una mentira y me acercaba a alguien más fuerte, más sabia y sin miedo a estar sola. Diana a veces me acompañaba en estos paseos. Nunca hablamos de Harrison directamente, pero su ausencia pendía entre nosotras como un hilo invisible, conectando a 2 mujeres que habían amado y perdido a la misma persona de diferentes maneras. «Sabes», dijo durante uno de nuestros paseos, «siempre quise una hija que continuara con el legado de fuerza e integridad de Montgomery. Resulta que tengo una, solo que no de la manera que esperaba». Apreté su mano, entendiendo el peso de sus palabras. Al tratar de destruirme, Harrison sin darse cuenta me había dado algo precioso. Una familia unida no por sangre o falsas promesas, sino por la verdad y la resiliencia. Los medios finalmente pasaron a escándalos más recientes, pero las lecciones permanecieron. A veces, el mayor acto de amor no es decir sí, acepto, es tener el coraje de decir, no lo haré. 6 meses después de la boda que no fue, me encontré parada frente a la antigua sede de Montgomery Enterprises. La reluciente fachada del edificio permanecía sin cambios, pero el nombre de la empresa había sido reemplazado por el de sus nuevos propietarios. En el interior, un tipo diferente de energía palpitaba a través de las oficinas renovadas, una de transparencia y propósito renovado.
Me habían invitado a consultar sobre la reestructuración de la empresa, un delicioso giro del destino que no había pasado desapercibido para mí. La nueva gerencia quería entender cómo la corrupción anterior había pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Quién mejor para explicarlo que la mujer que lo había descubierto todo? Caminando por los pasillos familiares, pasé por la antigua oficina de Harrison. Se había convertido en un espacio de trabajo comunal, sus imponentes puertas de caoba reemplazadas por paneles de vidrio. La luz del sol entraba a raudales donde antes acechaban las sombras, una metáfora adecuada para la transformación de la empresa. Claire se había hecho cargo de una pequeña división de la empresa, decidida a reconstruir el legado de su familia de la manera correcta. Habíamos reparado lentamente nuestra amistad, más fuerte ahora por haber sido puesta a prueba. Había heredado la fuerza de su madre, pero la canalizó para crear un cambio positivo. Los informes trimestrales muestran una recuperación notable, anunció durante una reunión de la Junta, con voz firme y segura. Hemos retenido al 80% de nuestra fuerza laboral original e implementado todas las medidas de transparencia recomendadas. La miré con orgullo, recordando la conversación entre lágrimas que habíamos tenido hace 3 meses cuando descubrió aún más de los engaños de Harrison. En lugar de quebrarla, cada revelación solo había fortalecido su determinación de arreglar las cosas. Los medios lo habían denominado la redención de Montgomery, una historia de resurrección corporativa liderada por las mujeres que Harrison había subestimado. Diana había emergido de su conmoción inicial para convertirse en una feroz defensora de la responsabilidad corporativa, utilizando sus conexiones sociales para promover prácticas comerciales éticas. Mi propia empresa de consultoría se había expandido rápidamente, especializándose en la prevención del fraude corporativo. Las empresas buscaban nuestros servicios con la esperanza de evitar convertirse en la próxima advertencia. Cada cliente traía nuevos desafíos, pero ninguno se comparaba con la satisfacción de desmantelar el castillo de naipes cuidadosamente construido de Harrison. La investigación había descubierto conexiones con otras familias prominentes, lo que provocó un efecto dominó de exposiciones y renuncias. El círculo de conspiradores privilegiados de Harrison se había derrumbado, su influencia se evaporó a la dura luz del escrutinio. El testimonio de Rebecca había resultado invaluable para la fiscalía. Ella había proporcionado detalles de reuniones en lugares exóticos, de documentos destruidos y cuentas ocultas. Su cooperación le había valido una sentencia más leve, pero el estigma la seguiría mucho después de su liberación. Black había intentado reinventarse a sí mismo como un denunciante, alegando que siempre había tenido sospechas sobre los tratos de Harrison. Nadie le creyó. Lo último que supe es que se había mudado a un pequeño pueblo en Montana, sus sueños de ascenso social enterrados bajo el peso de su complicidad. El juicio de Harrison estaba programado para la primavera. Su equipo legal había intentado todas las tácticas dilatorias posibles, pero la justicia tenía una forma de alcanzarlo. Me habían llamado para testificar, una perspectiva que me llenó de una extraña mezcla de temor y anticipación. Una noche, cuando salía de la oficina, recibí una llamada inesperada de la abuela de Harrison. He estado revisando viejos álbumes familiares, dijo, su voz quebrada por la edad y la emoción. Hay algo que deberías ver. Durante la cena en su elegante casa, me mostró fotografías de Harrison cuando era niño, imágenes de un niño sonriente que alguna vez tuvo el potencial para la bondad antes de que la ambición y la codicia torcieran su camino. Lo vi cambiar, confió, sus dedos trazando los bordes de una fotografía amarilla. Año tras año, éxito tras éxito, se convirtió en alguien a quien no reconocía. Tú también lo viste, ¿no? Antes que nadie. Asentí, recordando momentos sutiles en los que la máscara de Harrison se había resbalado. Un comentario cruel aquí, un gesto desdeñoso allá, señales que había elegido ignorar hasta esa fatídica noche antes de nuestra boda. El nombre de Montgomery significaba algo alguna vez, continuó, cerrando el álbum. Gracias a ti, a Claire y a Diana, podría volver a significar algo que valga la pena. Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la ciudad se difuminaron en corrientes de oro y plata. Pensé en el legado, no solo el legado de Montgomery, sino el mío propio. Al elegir exponer la verdad, había ayudado a crear un efecto dominó de cambio positivo. El vestido de novia todavía colgaba en mi armario, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado: fuerza, claridad y el conocimiento de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción, construir algo mejor a partir de las cenizas del engaño. Mañana me reuniría con otra empresa que busca orientación sobre prácticas comerciales éticas. La ironía no pasó desapercibida para mí. La traición de Harrison me había llevado a mi verdadera vocación.
al tratar de usarme como un peldaño. Sin darse cuenta me había ayudado a encontrar mi camino. La noche antes de mi boda, había escuchado por casualidad una verdad que destrozó mi mundo. Ahora, 6 meses después, había ayudado a construir uno nuevo, más fuerte, más claro y mucho más auténtico que la ilusión con la que casi me había casado. La primavera llegó con una espera inesperada. El juicio de Harrison se avecinaba en el horizonte. La sala del tribunal zumbaba de tensión cuando subía al estrado de los testigos, mi voz inquebrantable mientras relataba cada detalle. Sus ojos nunca me dejaron durante mi testimonio, pero ya no tenían el poder de acelerar mi corazón. En cambio, lo vi claramente por lo que era. Un hombre cuya mayor derrota fue ser expuesto por su verdadera naturaleza. La evidencia era abrumadora. Cada documento que había reunido esa fatídica noche antes de la boda se convirtió en otro clavo en el ataúd de su defensa. Sus abogados intentaron pintarme como una mujer vengativa despreciada, pero el rastro de papel contaba una historia diferente. Una de fraudes calculados que abarcan años. El momento más conmovedor llegó cuando Diana testificó. Se sentó erguida en la silla de los testigos, su elegante compostura intacta, mientras detallaba cómo su propio hijo había manipulado los fondos familiares y traicionado generaciones de confianza. La verdad, afirmó claramente, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal, debe estar por encima de la sangre. El rostro de Harrison se arrugó ante sus palabras. Por primera vez, vi una emoción genuina atravesar su máscara practicada, la comprensión de que había perdido no solo su libertad, sino el apoyo inquebrantable de su madre. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones, más evidencia de cuán profunda era la corrupción. Extrabajadores testificaron sobre amenazas y coacción. Los socios comerciales revelaron cómo habían sido atraídos a la red de engaños de Harrison. A pesar de todo, me senté en la galería junto a Claire, viendo al hombre que ambas habíamos amado revelar sus colores más oscuros al mundo. El veredicto llegó un lluvioso jueves por la tarde, culpable de todos los cargos. La sentencia, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía los términos, estudié el perfil de Harrison, todavía guapo, pero de alguna manera disminuido. La encantadora sonrisa que una vez se ganó a las salas de juntas y mi corazón no se veía por ningún lado. Rebecca, después de declararse culpable de cargos menores a cambio de su testimonio, recibió 5 años. Evitó mi mirada mientras se la llevaban, su atuendo de diseñador reemplazado por el naranja de la prisión. Blake, acusado como cómplice, aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía servicio comunitario y fuertes multas. Fuera del juzgado, los periodistas clamaban por declaraciones. Diana dio un paso al frente, Claire y yo flanqueando sus costados. La familia Montgomery, anunció, con voz firme, siempre ha valorado la integridad por encima de todo. El veredicto de hoy, aunque doloroso, mantiene esa tradición. Agradecemos al jurado por su servicio y a la justicia por prevalecer. Más tarde esa noche, nos reunimos en la casa de Diana, no para llorar, sino para cerrar un capítulo. Claire sacó una botella de champán, la misma cosecha que habíamos planeado servir en la boda. Por la verdad, brindó, sus ojos encontrando los míos. Y por la hermana que casi tuve, que resultó ser más familia que mi propio hermano. Diana tomó mi mano mientras bebíamos nuestro champán. Sabes, reflexionó, he estado pensando en lo que dijiste ese día en el altar, sobre el amor y la verdad. Elegiste la verdad sobre el amor, pero al hacerlo, mostraste el amor más grande de todos, el amor por la justicia, por lo que es correcto. La noche se suavizó en la noche, nuestra conversación pasó del pasado al futuro. Claire habló de sus planes para cambiar el nombre de las empresas legítimas restantes de Montgomery. Diana compartió su visión de una fundación que apoya la educación ética corporativa. Mientras conducía a casa esa noche, el horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo oscuro. El peso que había cargado desde esa noche antes de mi boda finalmente comenzó a levantarse. La sentencia de Harrison no fue solo un final, fue un permiso para realmente comenzar de nuevo. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Apareció una foto, Harrison con su uniforme de prisión, siendo conducido a su celda. Debajo, palabras de un guardia comprensivo. Pensé que querrías ver esto. Se hizo justicia. Eliminé el mensaje sin responder. No necesitaba ver a Harrison humillado, ya lo había visto en su punto más alto y lo había encontrado deficiente. Mi venganza no estaba en su encarcelamiento, sino en la libertad que había encontrado al exponer la verdad. El vestido de novia que había colgado en mi armario como un fantasma finalmente fue guardado,
donado a una organización benéfica que ayudaba a las sobrevivientes de abuso doméstico a reconstruir sus vidas. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Lo que estaba destinado a ser un símbolo de amor y confianza ahora ayudaría a otras mujeres a escribir sus propias historias de redención. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en la chica que una vez soñó con convertirse en la señora Montgomery. Había sido ingenua, quizás, pero su creencia en la justicia había sido su gracia salvadora. Harrison había visto su confianza como una debilidad, sin darse cuenta de que sería su perdición. La verdad me había costado una boda, pero me había dado algo mucho más valioso. El conocimiento de que a veces la mejor historia de amor no se trata de encontrar a la pareja adecuada, sino de encontrar la fuerza para defender lo que es correcto. Un año después de la sentencia de Harrison, me encontré de nuevo en el Gran Hotel, no como una futura novia, sino como oradora principal de una conferencia sobre ética corporativa. La ironía de hablar en el mismo edificio donde había escuchado la verdadera naturaleza de Harrison no pasó desapercibida para mí. El salón de baile estaba lleno de ejecutivos, todos ansiosos por escuchar a la mujer que había expuesto uno de los mayores escándalos corporativos de la década. Al subir al escenario, mis tacones haciendo clic contra la madera pulida, capté mi reflejo en los paneles de vidrio, segura, serena y completamente transformada de la mujer que había sido hace un año. Buenos días, comencé, mirando la multitud. Están aquí hoy porque quieren aprender a prevenir el fraude y la corrupción en sus organizaciones. Pero lo que realmente necesitan aprender es cómo ver la verdad escondida detrás de sonrisas perfectas y trajes de diseñador. En la primera fila, Diana y Claire se sentaron con orgullo. Claire había cambiado el nombre de los activos restantes de Montgomery a una nueva empresa centrada en inversiones sostenibles. La fundación de Diana ya había patrocinado programas de ética en 3 universidades importantes. La mayor amenaza para la integridad corporativa, continué, no siempre es externa. A veces es el CEO encantador con un título de Harvard. A veces es el socio de confianza con un historial impecable. Y a veces es la persona con la que planeas pasar tu vida. Mi empresa de consultoría había crecido exponencialmente, con oficinas ahora en Nueva York, Londres y Singapur. Empresas de todo el mundo buscaban nuestra experiencia en prevención del fraude y transparencia corporativa. Cada nuevo cliente traía consigo historias de casi accidentes y llamadas cercanas, posibles Harrison Montgomerys atrapados antes de que pudieran causar daños irreparables. Después de mi discurso, durante la recepción de networking, una joven se me acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras se presentaba. Estoy comprometida con el director financiero de mi empresa, confió, su voz apenas por encima de un susurro. La semana pasada, encontré algunas discrepancias en nuestros libros. Después de escuchar tu historia, no sé qué hacer. La miré, viendo mi antiguo yo reflejado en sus ojos inciertos. La verdad no se vuelve más fácil de contar, dije suavemente, pero vivir con mentiras se vuelve imposible una vez que las ves. Al final del día, se había prevenido otro fraude corporativo, se había evitado otro escándalo. El prometido de la joven fue destituido silenciosamente de su puesto. Las autoridades fueron notificadas. Me envió una nota de agradecimiento un mes después, firmada con su apellido de soltera y la promesa de nunca conformarse con menos que la honestidad completa. Mi historia se había convertido en un faro para otros, un recordatorio de que elegir la verdad sobre la comodidad no era solo una opción, era una necesidad. Las escuelas de negocios utilizaron el caso Montgomery como una herramienta de enseñanza y ocasionalmente di conferencias como invitada, compartiendo conocimientos que solo podían provenir de haber amado y perdido a un maestro del engaño. Claire se unió a mi empresa como socia. Su experiencia en la reconstrucción después de un escándalo corporativo resultó invaluable. Juntas, desarrollamos programas para ayudar a las empresas a fomentar culturas de transparencia y rendición de cuentas. ¿Sabes?, dijo una noche mientras revisábamos los archivos de casos, solía pensar que Harrison era el fuerte de nuestra familia. Ahora me doy cuenta de que la fuerza no se trata de mantener el poder. Se trata de tener el coraje de exponer las malas acciones, incluso cuando duele. La fundación de Diana lanzó un programa de becas para mujeres en ética empresarial, nombrándolo en honor a la abuela de Harrison, quien había fallecido pacíficamente meses después de su sentencia. Sus últimas palabras para mí habían sido: salvaste el alma de nuestra familia. Los medios todavía publicaban ocasionalmente historias sobre la novia fugitiva que salvó a Wall Street, pero mi vida había ido mucho más allá de ese único día del juicio final. Mi trabajo había evolucionado de un acto de venganza a una misión de prevención y protección. Las apelaciones de Harrison fueron denegadas sistemáticamente. Sus intentos de reducir su sentencia cayeron en saco roto.
La evidencia que había reunido esa noche había sido demasiado completa, demasiado condenatoria para discutirla. A veces me preguntaba si alguna vez entendió realmente que su caída no había sido causada por mi descubrimiento de sus planes, sino por su propia creencia de que el amor podía usarse como un arma. Un año después de exponer la verdad, estaba parada en mi oficina con vista a Central Park, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de redención. En mi escritorio había una foto enmarcada de Diana, Claire y yo en la inauguración del primer centro de ética de la fundación. Junto a la había una pequeña caja de terciopelo que contenía las perlas de la familia Montgomery, ya no un símbolo de traición, sino un recordatorio de que a veces la herencia más preciada es el coraje de defender lo que es correcto. La verdad no me había dado el final feliz con el que alguna vez había soñado. En cambio, me había dado algo mucho más valioso: un propósito, una misión y una familia unida no por sangre y matrimonio, sino por un compromiso inquebrantable con la integridad. 18 meses después del día en que me alejé de mi propia boda, recibí una llamada telefónica inesperada. Harrison quería verme. Su solicitud llegó a través de su consejero de la prisión. Una reunión para cerrar, afirmó. Diana y Claire me aconsejaron que no lo hiciera. Su protección se mostraba en sus expresiones de preocupación. Pero algo en mí necesitaba esta conversación final, esta última pieza del rompecabezas para completar mi curación. La sala de visitas de la prisión era austera y fría, nada que ver con los espacios lujosos donde una vez habíamos compartido nuestros sueños. Harrison estaba sentado a la mesa de metal. El mono naranja contrastaba marcadamente con los trajes a medida que alguna vez usó. Sus rasgos se habían endurecido, el encanto pulido reemplazado por una autenticidad curtida que nunca había visto antes. «Sofía», dijo, su voz más ronca de lo que recordaba. «Gracias por venir». Me senté frente a él, manteniendo un exterior sereno mientras mi corazón latía con fuerza con los recuerdos. «¿Por qué querías verme, Harrison?» Bajó la mirada hacia sus manos, las mismas que una vez habían deslizado un anillo de compromiso en mi dedo. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, quién era, quién soy». 18 meses de reflexión, señalé. Eso es un gran cambio con respecto al hombre que pensó que podía salirse con la suya con encanto en la vida. Merecí todo lo que sucedió, admitió, sorprendiéndome con su franqueza. La verdad es que nunca te merecí, no porque no fuera suficiente, sino porque yo no lo era. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas con el peso de las posibilidades perdidas. A través de la ventana de la sala de visitas, pude ver nubes acumulándose, reflejando la tormenta de emociones en mi pecho. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continuó, levantando la vista para encontrarse con mis ojos. Te amé, a mi manera retorcida y egoísta. Te amé, pero amé más el poder. Dejé el juego más, dije. El amor no debería ser un juego. No, asintió en voz baja. No debería. Nos sentamos en silencio por un momento, los sonidos distantes de la prisión creando un telón de fondo sombrío para nuestra conversación final. Rebecca me ha estado escribiendo, dijo de repente. Pidiendo perdón, como si el perdón pudiera deshacer lo que hicimos. Estudié su rostro, viendo por primera vez el precio de las consecuencias en un hombre que nunca había creído que se le aplicaran. ¿También me estás pidiendo perdón? No, negó con la cabeza. Te pido que sepas que tenías razón en todo. La mujer que se alejó de ese altar era más fuerte que el hombre que estaba allí parado. Los guardias señalaron que nuestro tiempo casi había terminado. Harrison se enderezó. Una sombra de su antigua compostura regresó. Escuché sobre tu trabajo, dijo. La Fundación de Ética, la empresa de consultoría. Has construido algo significativo a partir de las cenizas de lo que destruí. Todos lo hicimos, respondí. Tu madre, Claire. Encontramos fuerza en la verdad que intentaste enterrar. Cuando me puse de pie para irme, Harrison gritó por última vez. La noche antes de la boda, cuando me escuchaste, fue ese el primer momento en que lo supiste. Me di la vuelta, recordando a la chica que había estado parada afuera de esa puerta, agarrando esos gemelos. No, respondí honestamente. Fue solo la primera vez que admití lo que siempre había sabido. Al salir de la prisión, me sentí más ligera de alguna manera, no porque Harrison hubiera cambiado o porque el reconocimiento de sus faltas me hubiera dado validación. Me sentí más ligera porque finalmente entendí que mi fuerza no había venido de exponer sus mentiras o alejarme de nuestra boda. Había venido de elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el amor, la integridad sobre la ilusión. Diana estaba esperando en el estacionamiento, su presencia un apoyo silencioso. ¿Estás bien?, preguntó mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. Sí, sonreí,
dándome cuenta de que era completamente cierto. Realmente lo estoy. Mientras nos alejábamos, vi la prisión desaparecer en el espejo lateral. Harrison cumpliría otros 13 años, pero yo ya era libre, libre del peso de los que pasaría si podría haber sido, libre del fantasma de un amor que era más ficción que realidad. El cielo se había despejado y, delante de nosotros, un arco iris se arqueaba sobre el horizonte, un recordatorio de la naturaleza de que después de cada tormenta existe la posibilidad de que surja algo hermoso. Mi teléfono sonó con un mensaje de Claire. La última iniciativa de la fundación había recibido financiación completa. La vida tenía una forma divertida de funcionar. Había perdido un prometido, pero había ganado una familia. Había perdido un sueño, pero había encontrado un propósito. La noche antes de mi boda había parecido un final, pero en realidad había sido un comienzo. El comienzo de un viaje hacia algo mucho más preciado que el cuento de hadas con el que casi me había conformado. La verdad, resultó, no solo me había liberado a mí, nos había liberado a todos. Un año después de mi reunión con Harrison, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. La Fundación de Ética se había expandido a nivel mundial y nuestra firma de consultoría se había convertido en el estándar de oro en transparencia corporativa. Pero fue un tipo diferente de reunión la que marcaría este capítulo de mi historia. Estaba dando una conferencia en la Columbia Business School cuando lo noté en la audiencia. Ojos oscuros fijos atentamente en mi presentación, haciendo preguntas reflexivas sobre medidas preventivas contra el fraude corporativo. El profesor Marcus Chin, profesor visitante de Stanford, especializado en ética empresarial y responsabilidad corporativa. Después de la conferencia, se me acercó con una propuesta interesante. Señorita Grant, su experiencia podría revolucionar la forma en que enseñamos ética en las escuelas de negocios. Consideraría colaborar en un plan de estudios integral. Había algo refrescantemente genuino en él, sin agendas ocultas, sin una personalidad cuidadosamente elaborada, solo una auténtica pasión por crear un cambio positivo. Diana lo notó primero, durante una reunión de la Junta de la Fundación donde Marcus presentó sus ideas. Te mira, comentó después, de la forma en que uno debería mirar a alguien a quien admira, no como un premio que ganar, sino como un igual a quien respetar. Nuestras colaboraciones profesionales evolucionaron lentamente hacia conversaciones de café que se extendieron a conversaciones de cena. Marcus nunca presionó, nunca se apresuró, comprendió el peso de mi pasado y respetó la fuerza que me había dado. Claire se burlaba de mi sin piedad por la forma en que mis ojos se iluminaban cuando hablaba de nuestro proyecto curricular. Sabes, Sofía, decía, está bien volver a ser feliz, volver a confiar. Pero la confianza no era algo que yo diera fácilmente. Una noche, durante una cena en un restaurante tranquilo en Greenwich Village, le conté a Marcus todo, no solo los titulares que había leído, sino la cruda verdad de amar a alguien que te veía como nada más que un medio para un fin. Su respuesta fue simple pero profunda. Gracias por confiarme tu historia. No debe haber sido fácil compartirla. Pasaron los meses y nuestro proyecto curricular floreció. Las escuelas de negocios de todo el país comenzaron a adoptar nuestro programa de ética. Marcus y yo pasamos innumerables horas perfeccionando estudios de casos, incluido el escándalo de Montgomery, ahora enseñado como un ejemplo histórico de detección de fraude corporativo. Una noche lluviosa, mientras caminábamos por Central Park después de una presentación exitosa, Marcus se detuvo bajo el refugio de un enorme roble. ¿Sabes qué me sorprende de ti, Sofía?, dijo, con gotas de lluvia brillando en su cabello. No solo tu fuerza para exponer la verdad, sino tu coraje para permanecer abierta a la posibilidad, incluso después de todo. Lo miré, realmente lo miré, y vi lo que Diana había notado meses antes. Aquí había un hombre que había construido su carrera enseñando ética no porque fuera rentable, sino porque creía en ella. Alguien que veía mi pasado no como un bagaje, sino como sabiduría ganada. La verdad es, continuó, que me he enamorado de ti, no de la versión titular de ti, sino de la verdadera tú, brillante, compasiva y sin miedo a defender lo que es correcto. No te pido nada excepto la oportunidad de mostrarte que el amor puede ser honesto, directo y verdadero. Parada allí bajo la lluvia, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. La esperanza, no la ingenua esperanza de mi yo más joven, sino algo más fuerte, templado por la experiencia y la sabiduría. Claire y Diana estaban encantadas cuando finalmente admití que estaba saliendo de nuevo. La vida tiene una forma de traernos exactamente lo que necesitamos, dijo Diana, apretando mi mano. A veces es el coraje de exponer una mentira, a veces es la fuerza de abrazar una verdad.
La gala anual de la fundación brindó la oportunidad perfecta para hacer pública nuestra relación. Mientras Marcus y yo bailábamos bajo los candelabros de cristal del Gran Hotel, sí, el mismo donde había escuchado la traición de Harrison, me di cuenta de lo lejos que había llegado. «¿Estás pensando en esa noche, verdad?», preguntó Marcus en voz baja. «Sí», admití, pero no con arrepentimiento. Esa noche me enseñó a confiar en mis instintos, a exigir verdad y amor. Me condujo hasta aquí. Sonrió, con comprensión en sus ojos. «Para citar tu famoso discurso», dijo, «la verdad no siempre te da el final que querías, pero siempre te lleva al que necesitas». Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, capté la sonrisa cómplice de Diana desde el otro lado de la habitación. Levantó su copa en un brindis sutil y supe que estaba pensando lo mismo que yo. A veces la mejor venganza no es destruir lo que te lastimó, sino construir algo hermoso a partir de las lecciones que te enseñó. La verdad que una vez destrozó mi mundo finalmente lo había vuelto a completar, pieza por pieza, momento a momento, elección tras elección. Y cuando Marcus me miró y sonrió, esa sonrisa honesta y sincera que había comenzado a curar mi corazón, supe que a veces los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos al ser lo suficientemente valientes como para abrazar la verdad, no importa a dónde nos lleve. La noche antes de mi primera boda me había enseñado lo que no era el amor. Cada día desde entonces me había enseñado lo que realmente es. Una elección, un compromiso y, sobre todo, una dedicación inquebrantable a la verdad, tanto hermosa como brutal. Al final, esa fue la mayor venganza de todas, no solo sobrevivir a la traición, sino aprender a amar de nuevo, con más sabiduría, más profundamente y con más autenticidad que nunca. 5 años después de la fatídica noche que cambió todo, estaba de pie en un podio frente a un auditorio abarrotado en la Stanford Business School. Los rostros frente a mí representaban a la próxima generación de líderes empresariales, ansiosos por aprender de lo que se conocía como el estudio de caso de Montgomery. Marcus estaba sentado en la primera fila, ahora jefe del departamento de ética empresarial, radiante con el mismo orgullo que había mostrado el día de nuestra boda. 2 filas detrás de él estaban sentadas Diana y Claire, que nunca se perdían estas conferencias anuales. Pero este año era diferente. Esta sería la última vez que contaría esta historia. Muchos de ustedes conocen los titulares. Comencé, mi voz resonando en el espacio silencioso. La novia abandonada que expuso un escándalo corporativo, la mujer que se alejó de un Montgomery. Pero hoy quiero hablarles de algo más importante que la venganza o la justicia. Quiero hablarles de la transformación. Una estudiante levantó la mano. Señorita Chin, ¿qué la hizo finalmente decidir dejar de dar estas conferencias? Sonreí, descansando mi mano instintivamente sobre mi vientre ligeramente redondeado. Nuestro primer hijo, todavía nuestro secreto, porque algunas historias deben terminar para que otras nuevas puedan comenzar. Después de la conferencia, Claire se unió a mí en mi oficina, sentada en el borde de mi escritorio como solía hacerlo en nuestros días de consultoría. Harrison saldrá en libertad condicional el próximo mes, dijo en voz baja. Preguntó si hablaríamos en su nombre. La noticia no me sorprendió como podría haberlo hecho antes. El tiempo tenía una forma de suavizar incluso los bordes más afilados de la traición. ¿Lo harás?, pregunté. Puede ser, admitió. Él es diferente ahora. Las cartas que escribe no son del hermano que conocía, son del hermano que desearía haber tenido. Diana lo había visitado regularmente a lo largo de los años, viendo a su hijo deshacerse lentamente de las capas de engaño que lo habían definido. Ella había compartido conmigo su transformación gradual, como había comenzado a aconsejar a otros reclusos, ayudándoles a comprender los efectos dominó de los delitos de cuello blanco en las familias y las comunidades. La fundación también había evolucionado. Lo que comenzó como una respuesta al fraude corporativo se había convertido en un movimiento global por la ética empresarial. Las perlas de Montgomery, ahora exhibidas en el vestíbulo de nuestra sede, se habían convertido en un símbolo de transformación, un recordatorio de que incluso las verdades más oscuras podían conducir a la luz. Marcus me encontró más tarde esa noche en la oficina de nuestra casa, rodeada de estudios de casos y trabajos de estudiantes. «Estás pensando en la libertad condicional de Harrison, ¿verdad?», asentí, apoyándome en su abrazo. «Estoy pensando en lo lejos que hemos llegado todos, en cómo esa noche antes de mi boda no fue un final en absoluto, fue un comienzo para todos nosotros». A la mañana siguiente, tomé una decisión. Escribí una carta a la Junta de Libertad Condicional, no para condenar ni apoyar, sino para reconocer el cambio. El hombre con el que me iba a casar eligió el engaño sobre la verdad. Escribí. El hombre que están considerando para la libertad condicional ha elegido enfrentar esa verdad. Al final,
Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Elegir la verdad, una y otra vez, sin importar el costo. La gala anual de la Fundación cayó en la víspera de la audiencia de libertad condicional de Harrison. Mientras me paraba dirigiéndome a la multitud, vi rostros que contaban la historia de los últimos 5 años. Estudiantes que se habían convertido en líderes empresariales éticos, denunciantes que habían encontrado un nuevo propósito, familias que se habían reconstruido a partir de las cenizas del fraude corporativo. Hace 5 años, pensé que la venganza se trataba de destruir algo, concluí. Ahora sé que se trata de construir algo mejor. La mayor venganza no es ver caer a alguien, es ayudar a otros a levantarse. Más tarde esa noche, Marcus y yo caminamos por nuestro lugar favorito en los jardines botánicos, el mismo lugar donde habíamos intercambiado votos, donde habíamos discutido por primera vez el plan de estudios de ética, donde ahora les contaríamos a nuestras familias sobre la nueva vida que crecía dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que más amo de nuestra historia?, dijo Marcus, con su mano entrelazada con la mía. Es que en realidad nunca se trató de venganza, se trató de que la verdad encontrara su camino a la superficie, como una flor que atraviesa el concreto. Pensé en el viaje, desde la novia que había escuchado una verdad devastadora hasta la mujer que había hecho de esa verdad su fuerza. De buscar venganza a encontrar un propósito. De un sueño destrozado a una vida más significativa de lo que podría haber imaginado. La noche antes de mi boda con Harrison había parecido el final de mi historia. En cambio, había sido la primera línea de una mucho mejor. Una historia sobre elegir la verdad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la venganza y el amor que no necesitaba ser probado porque se probaba a sí mismo todos los días. Mientras Marcus y yo caminábamos a casa bajo las estrellas, toqué mi vientre suavemente, pensando en el nuevo capítulo que estábamos a punto de comenzar. A veces, la mejor venganza no está en el final de una historia, sino en el comienzo de una mejor. El círculo completo trajo el cierre más inesperado. Exactamente 6 años después de esa fatídica noche en el Gran Hotel, recibí una invitación que me hizo temblar las manos. Harrison había salido en libertad condicional y Diana estaba organizando una pequeña cena familiar. La razón de la reunión detuvo mi corazón por un momento. Harrison quería enmendarse, formal y adecuadamente, con todos los que había lastimado. Marcus me apretó la mano mientras nos acercábamos a la casa de Diana. Nuestra hija, Grace, dormía pacíficamente en su asiento para el automóvil, sin darse cuenta del peso que esta noche conllevaba. A los 8 meses de edad, ella representaba todo lo puro y honesto que mi vida se había vuelto. Claire nos recibió en la puerta, sus ojos mostraban una mezcla de ansiedad y esperanza. Él es diferente, susurró mientras me abrazaba. Realmente diferente. Harrison se puso de pie cuando entramos al comedor. La prisión lo había envejecido, le había quitado la capa pulida que alguna vez había usado como armadura. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por ropa sencilla y modesta, pero fueron sus ojos los que mostraron el mayor cambio. Claros, directos, sin el brillo calculador que recordaba. Sofía, dijo en voz baja. Luego se corrigió. Señora Chin. Gracias por venir. Diana había organizado los asientos cuidadosamente. Marcus y yo a un lado, Harrison al otro, con Claire y ella misma como amortiguadores. El Moisés portátil de Grace estaba a mi lado y la mirada de Harrison seguía desviándose hacia ella con algo parecido a la maravilla. Es hermosa, dijo durante el plato de sopa. Tiene tu determinación en sus ojos. La conversación se movió con cuidado, como bailarines evitando obstáculos invisibles. Harrison habló sobre su trabajo en la prisión, asesorando a otros delincuentes de cuello blanco, ayudándoles a comprender el verdadero costo de sus acciones. Había iniciado un programa que conectaba a los estafadores encarcelados con las familias de sus víctimas, fomentando la comprensión y el remordimiento real. El trabajo de la fundación nos llegó incluso adentro, explicó. Su plan de estudios de éticas se convirtió en parte de nuestro programa de rehabilitación. Se lo enseñé a otros reclusos, sin decirles nunca que el estudio de caso era mi propia historia. Durante el postre, Harrison se aclaró la garganta. He preparado algo, si me permiten leerlo. De su bolsillo, sacó un trozo de papel gastado. Querida Sofía, comenzó, con voz firme pero humilde. Gracias, no por lo que me impediste hacerte, sino por lo que me ayudaste a convertirme. Al exponer quién era la noche antes de nuestra boda, escuchaste la verdad sobre quién era entonces. Esta noche, quiero que escuches la verdad sobre quién soy ahora. Grace eligió ese momento para despertar. Su pequeño llanto cortó la tensión emocional. Sin pensarlo, la levanté y ella se acomodó contra mi hombro, mirando la reunión con ojos curiosos. El nombre de Montgomery una vez representó el poder a cualquier precio, continuó Harrison,
mirando a mi hija. Gracias a ti, Claire y mamá. Ahora representa integridad. El mayor regalo que me diste no fue solo detenerme. Fue mostrarme una mejor manera de vivir. Diana se secó las lágrimas de los ojos mientras Harrison hablaba sobre sus planes, trabajando con el programa de rehabilitación de la fundación, utilizando su experiencia para evitar que otros siguieran su antiguo camino. Ya había rechazado ofertas lucrativas que lo habrían devuelto al mundo corporativo. He aprendido que el verdadero poder no está en controlar a los demás, dijo, mirándonos directamente a Marcus y a mí. Está en controlarte a ti mismo, en elegir la verdad incluso cuando las mentiras serían más fáciles. A medida que la noche llegaba a su fin, Harrison pidió conocer a Grace. Me encontré asintiendo y Marcus apoyó mi decisión con una suave sonrisa. Harrison se arrodilló ante su Moisés, su rostro suave de emoción. «Hola, pequeña», susurró. «Tu madre me enseñó la lección más importante de mi vida. Espero que crezcas para ser tan valiente y verdadera como ella». Al salir al aire fresco de la noche después, me sentí más ligera de alguna manera. Marcus llevó a nuestra hija dormida al auto mientras yo me demoraba en los escalones de Diana, mirando las estrellas. «Sabes», dijo Diana, uniéndose a mí, «cuando expusiste la verdad de Harrison hace 6 años, pensé que nuestra familia estaba destruida. En cambio, nos diste a todos una oportunidad de algo real. La noche antes de mi boda con Harrison me había mostrado una fea verdad que destrozó mi mundo, pero a partir de esos fragmentos todos habíamos construido algo hermoso, una familia unida no por mentiras y obligaciones, sino por elección y verdad». Mientras Marcus, Grace y yo conducíamos a casa, pensé en el poder de la redención real, no solo pedir perdón, sino vivir de manera diferente. La transformación de Harrison no fue solo un final para nuestra historia, fue una prueba de que a veces la mayor venganza no es destruir el mundo de alguien, sino ayudarlo a construir uno mejor. La verdad que una vez me rompió el corazón nos había sanado a todos de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado. En esa noche de hace 6 años, a veces los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos al enfrentar nuestras verdades y elegir crecer a partir de ellas.